recurso de nulidad número 2851 del 2011. Sí, al respecto, me pareció haber escuchado que usted manifiesta que el día de hoy le ha llegado la citación del doctor Rolando Alfonso Martel Chan, quien le hace conocer esta invitación. Sí, acláranos, por favor. Sí. Lo que les quiero decir es que recién me ha llegado la autorización. Sí. Ok. Perfecto. Sí, porque... No, la notificación había llegado antes, sí. Lo que estoy diciendo es que había solicitado la autorización y recién me la han notificado el día de hoy. Si desean, se la alcanzo. Ok, gracias. No, está bien. Para que usted conozca cómo es la mecánica. Perfecto. Nosotros hacemos las preguntas y luego le ofrecemos la palabra y usted ahí interviene. ¿Correcto? Eso no es un diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ok. Perfecto. Entonces, manifestaba que el oficio 205, dirigido a la señora doctora Cecilia Pollack Baluarte, fue recepcionado el día lunes 5 de marzo a las 3:29, tanto en la oficina de la doctora Pollack como también del doctor Rolando Alfonso Martel Chan, mis partes. Esto para que tengan seguridad de que han sido notificados invitados en realidad, con el tiempo suficiente. Vamos a pasar a las preguntas de los señores congresistas. Estilamos pregunta y respuesta para dar dinamismo a esta sesión. Para que nos diga cuántos años tiene usted de ejercicio profesional, qué cargos y en qué periodos se desempeñó en el Poder Judicial. Bien. Para que nos responda. Tengo a la actualidad 23 años de magistrada, de juez penal titular. 23 años, sí, una vasta experiencia. Sí. Y para ser juez tenía que tener 5 años de ejercicio profesional como abogada, de manera tal que en total tengo 28 años. Correcto. Sí. En atención a su especialidad y experiencia como juez penal, ¿podría indicarnos cuáles son los elementos objetivos que debe reunir una persona para ser considerada como sujeto activo del delito de cohecho activo específico? Disculpe, señor, pero esta es una pregunta de concepto. No obstante lo cual, la voy a contestar. A ver, permítame una interrupción. Sí. Nosotros hacemos las preguntas. Sí. Si usted quiere y está de acuerdo, la responde. Y si no, simplemente nos dice que no va a responder a esa pregunta. ¿Correcto? Perfecto. Y sí, perfecto, podemos hacer... presidente. No es un diálogo, usted no da la palabra, por favor. Vamos estableciendo las cosas claras para evitar problemas, ¿sí? A ver, una vez más. Cuando un congresista está haciendo las preguntas, usted no puede interrumpir. Cuando terminamos, le ofrecemos el uso de la palabra y usted no responde. Porque, como le digo, esto no es un diálogo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Entonces, podría ser que esta comisión tiene a bien hacer de repente preguntas de concepto y también preguntas sobre el tema. Es nuestra potestad. Como es su potestad también de usted respondernos o no a las mismas. Voy a reiterar la pregunta para que nos pueda contestar. ¿Podría indicarnos cuáles son los elementos objetivos que debe reunir una persona para ser considerada como sujeto activo del delito de cohecho activo específico? Para que nos responda, doctora. Doctora, para que nos responda. Claro, el cohecho es el soborno.
cohecho es el soborno, el sujeto activo es la persona que entrega, por decir, la dádiva, el dinero. El sujeto pasivo es el que la recibe. Puede ser cualquier persona, cualquier particular. A ver, para centrarnos en la pregunta, yo no estoy preguntando el sujeto activo, el sujeto pasivo. Yo estoy preguntando cuáles son los elementos objetivos que debe reunir una persona para ser considerada como sujeto activo del delito de cohecho activo específico. Bien, ya he respondido. Ok. Voy a manifestarle y hacer notar, esta es una pregunta sumamente importante que no nos está respondiendo la doctora Pollack, y les digo por qué. El artículo 398 del Código Penal establece que el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete, repito, ofrece, da o promete, donativo o ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor de 8 años. Acá hago la siguiente pregunta. ¿Usted considera, como establece el artículo 398 del Código Penal, que el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo o ventaja a beneficio de los magistrados, como dijimos, estaría cometiendo el delito de cohecho activo específico? Me está preguntando sobre un supuesto. No, le estoy preguntando respecto al artículo 398. ¿Usted considera que el que ofrece, da o promete donativos estaría cayendo en el delito de cohecho activo específico? Me remito al artículo 398 del Código Penal. Le vuelvo a preguntar nuevamente. ¿Usted considera que el que ofrece, da o promete estaría cometiendo el delito de cohecho activo específico? Me remito al texto del 398 del Código Penal. ¿Nos podría decir usted en todo caso qué dice ese artículo 398? Sí, usted mismo Bien. lo acaba de glosar, ¿no? El que bajo cualquier modalidad da o promete una dádiva con el objeto. No, pues vamos estableciendo bien, sí, porque es puntual y es muy importante. ¿Está de acuerdo con eso o no? La norma lo señala. ¿Qué señala la norma? Me remito a lo que señala la norma, el 398. A ver, sí. Que quede constancia en esta sesión, señores periodistas. Bien, que quede constancia también que están tratando de maltratar a los magistrados. A ver, como ustedes verán, y esto está grabado, no quiere responder la doctora Antonia Pollack Baluarte, no quiere responder esta pregunta, porque es una pregunta muy importante que tiene que ver finalmente con la sentencia que emitieron. Colega Zacarías Raimundo Lapainga tiene el uso de la palabra. Y quiero aclarar, acá no hay ningún maltrato, lo que hay es preguntas para establecer la verdad que la doctora se rehúsa a contestar. Congresista. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la doctora que nos acompaña como invitada en el presente caso. Nuestro materia de debate es sobre la sentencia de fecha 15 de agosto del año 2011, donde el delito es cohecho activo específico. Entonces las preguntas son clarísimas, no son subjetivas, y aún más con la experiencia que tiene la doctora, sabemos cuáles son, ¿no?, los elementos, ¿no?, constitutivos de este delito. Entonces es una pregunta básica para ubicarnos, ¿no?, en la sentencia, cómo se ha emitido. Entonces
Yo creo que dejamos constancia, no es pregunta de doctrina o concepto, no. Lo que queremos ser claro es para ubicarnos cuál es el delito que se ha juzgado. Aún más, poniendo en consideración, nuestra invitada ha sido la ponente o director de debates en ese caso. Entonces, espero, doctora, no es que nosotros estamos maltratando. Las preguntas que hacemos son básicas y nosotros perfectamente conocemos. Entonces, más bien solamente nosotros queremos que nos colabore porque vamos a tratar sobre todo esta exposición, es sobre el materia, cómo se ha emitido la sentencia, nada más, no es otra cosa. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista Zacarías Raimundo Lapa. Y a medida que avancemos con la sesión, vamos a hacer hincapié porque es tan importante que la doctora nos hubiese respondido a esta pregunta. Doctora Antonieta Pollack Baluarte, Cecilia Antonieta, vamos a hacer la siguiente pregunta. Cuando el fiscal superior Pedro Angulo Arana formuló su dictamen acusatorio por el delito de cohecho activo específico contra los procesados Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera, ¿cuál fue la conducta delictiva que se les atribuyó de manera específica? Es decir, ¿en qué consistió el cohecho? Está contenido en la acusación del doctor Pedro Angulo Arana. Señores periodistas, una vez más, la doctora Pollack Baluarte se niega a responder a la pregunta. Voy a volver a insistir con la misma. Doctora Cecilia Antonieta Pollack Baluarte, cuando el fiscal superior Pedro Angulo Arana formuló su dictamen acusatorio por el delito de cohecho activo específico contra los procesados Amílcar Gómez Amasifuen, Robinson Gómez Reátegui y Jorge Ávila Rivera, ¿cuál fue la conducta delictiva que les atribuyó de manera específica? Es decir, ¿en qué consistió el cohecho? Para que nos responda, doctora. En entregar dinero a los testigos. ¿Entregar dinero a qué testigos? Entregar u ofrecer dinero al testigo Jorge Ávila Rivera y a otros testigos ofrecidos por el mismo fiscal superior en su acusación escrita. Hacemos constancia que toda la documentación que debería conocer la doctora ha sido enviada conjuntamente con la invitación. Permítame refrescar la memoria en este tema tan importante. El cohecho consistió en lo siguiente, que Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reátegui entregaron $4.000 americanos a Jorge Ávila Rivera. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? ¿Cómo dijo? El cohecho consistió en que Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reátegui entregaron $4.000 americanos a Jorge Ávila Rivera. ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Me remito a la acusación escrita por el doctor Angulo Arana. También la otra parte del cohecho consistió en que Amílcar Gómez Amasifuen y Robinson Gómez Reátegui ofrecieron $10.000 y $20.000 americanos a Teresa Ávila Rivera y María Zulca Ávila, en ambos casos para que se retracten de sus denuncias en el caso Madre Mía. ¿Estamos de acuerdo, doctora Cecilia Pollack? Me remito a la acusación obrante en autos. Sí, congresista Zacarías. Señor presidente, yo quisiera a nuestra invitada que nos, un poco reflexione. Creo que
ella conoció el caso. No es que nos diga que se remita a la acusación. Cuando uno conoce el caso, yo como modesto abogado, su caso lo conoce al revés al derecho. Y los hechos que se está preguntándose son los hechos que ella ha juzgado. Entonces, espero que nos colabore para ubicarnos. Y usted ha señalado que todos los actuados se le ha hecho llegar para que de repente repase. Y creo que no veo la voluntad de apoyar. Acá han venido los magistrados y no nos ha ilustrado los otros magistrados. Es con la finalidad de determinar cómo se llevó el caso para ver que estaba bien o estaba mal. Porque acá no es que no estamos jugando, hay gente que reclama vidas desaparecidas, asesinatos y más hechos están descubriéndose. Entonces yo, señor presidente, solicito a la doctora que nos ayude a explicar sobre esta materia que ella ha conocido. Nada más, señor presidente. Gracias. Acá lo que estamos preguntando, doctora Cecilia Pollack Baluarte, es sobre el dictamen acusatorio del fiscal superior Pedro Angulo Arana, y que usted obviamente conoce. Yo no entiendo por qué no quiere respondernos, por qué no quiere colaborar con esta comisión. Vamos a continuar con las preguntas, haciendo la tingencia de que este es un caso muy grave, como nos dice el congresista Zacarías Raimundo Lapainga. Se trata de un delito de compra de testigos relacionado con secuestros, torturas, asesinatos, desaparición forzada. O sea, este no es un caso simple. Por eso el Congreso está investigando. Y le invocamos en realidad, doctora, que colabore con la comisión. Es importante determinar los hechos, así como la conducta también de fiscales y jueces que en su momento tuvieron a su cargo estas investigaciones y procesos. Pregunta 4. ¿Usted considera que para la consumación del delito de cohecho activo específico se requiere que el sujeto activo que realiza la conducta delictiva debe encontrarse en capacidad económica de cumplir con su ofrecimiento? Para que nos responda, doctora. Me remito a la sentencia, a los fundamentos de la sentencia emitida. Una vez más, la doctora Cecilia Pollack Baluarte se niega a responder la pregunta de esta comisión, lo cual es sumamente grave. Esta comisión tiene facultades de comisión investigadora. Entonces, obviamente, que esto no ayuda a que lleguemos a la verdad. Y es cierto, han venido fiscales, han venido jueces, y todos han mostrado total predisposición para llegar a la verdad de los hechos. De verdad, nos sorprende la conducta de la doctora Cecilia Pollack Baluarte. Sin embargo, voy a repetir la pregunta, de repente se anima a contestarnos. ¿Usted considera que para la consumación del delito de cohecho activo específico se requiere que el sujeto activo que realiza la conducta delictiva debe encontrarse en capacidad económica de cumplir con su ofrecimiento? Considero que sí, y me remito a la sentencia emitida el día 15 de agosto del 2011. Considera que sí. Sin embargo, permítame leerle el artículo 398 del Código Penal. Ahí describe las conductas típicas: ofrecer, dar o prometer. No es solamente dar, puede ser ofrecer, dar o prometer, donativo, ventaja
o beneficio. Y en ninguna parte establece que se debe tener capacidad material de cumplir con lo ofrecido. Y en ninguna parte establece que se debe tener capacidad material de cumplir con lo ofrecido. ¿Está de acuerdo con esta parte del artículo 398? Sí, y además no solamente hemos aplicado la norma, sino la doctrina, que así lo establece. La pregunta, doctora, es, de acuerdo a su respuesta anterior, que usted dice que sí debe encontrarse el sujeto activo en capacidad económica de cumplir con su ofrecimiento. En base a la respuesta le pregunto, ¿en qué parte del artículo 398 señala que se debe tener capacidad material de cumplir con lo ofrecido? ¿Nos puede responder, por favor, doctora? Nos hemos basado en la doctrina Peña Cabrera Freire y Santiago Mirpuch. Sí, la pregunta, doctora, no era en qué se han basado. La pregunta fue clara. ¿En qué parte del artículo 398 establece que para ser posible de haber cometido el delito de cohecho activo específico, establece que se debe tener la capacidad material de cumplir con lo ofrecido? ¿Eso estipula el artículo 398 del Código Penal? Me remito a mi respuesta anterior, a lo ya contestado. No, es que no nos ha contestado esa pregunta. La pregunta es clara. Y le repito, por favor. Y en realidad, doctora, si usted simplemente no quiere contestarnos, dígalo que no lo va a contestar. Pero no puede decirme, ya lo contesté cuando no lo ha hecho. Sí, doctora. Sí, señor presidente. Nos hemos basado en la norma y además en la doctrina. Pues la pregunta es... Consignada en la sentencia de fecha 15 de agosto del 2011. Por eso la pregunta es, ¿en qué parte del artículo 398 del Código Penal establece que para ser, digamos, acusado de cohecho activo específico, establece que se debe tener la capacidad material de cumplir con lo ofrecido? Porque lo que ahí señala simplemente es dar, ofrecer o prometer. No dice en una parte que se debe tener la capacidad material de cumplir con lo ofrecido. Y manifiesto esto, doctora, porque ustedes en la sentencia dijeron, se requiere que el promitente haya tenido mínimamente la capacidad material de cumplirla. Y eso no dice el artículo 398 del Código Penal. La capacidad material de cumplir con lo ofrecido no está previsto como elemento del tipo, o para usted sí. Para nosotros sí, porque lo hemos resuelto de manera colegiada y nos remitimos a la sentencia.
y yo entiendo cómo lo han... O sea, ok, pero no vayamos al tema de colegiado. Yo le pregunto a usted, ¿usted sí? Se reafirma que la capacidad material de cumplir con lo ofrecido, bueno, no está previsto como elemento del tipo. ¿Qué nos dice ese respecto? Está como elemento del tipo de acuerdo a la doctrina. Ok. Pregunta número 5. Si el sujeto activo del delito de cohecho activo específico que realiza el ofrecimiento no cuenta con los medios suficientes, ¿su conducta no constituye delito? Me remito a la sentencia emitida con fecha 15 de agosto. A ver, una vez más, no está respondiendo la pregunta, doctora Cecilia Pollack Baluarte. Voy a invocarle una vez más que nos responda a la pregunta, por favor. Repito la pregunta. Si el sujeto activo del delito de cohecho activo específico que realice el ofrecimiento no cuenta con los medios suficientes, ¿su conducta no constituye delito? Me remito a la sentencia emitida en autos. Una vez más, dejamos constancia. Bueno, además está grabado en video y en audio. La doctora no quiere responder las preguntas que hace esta comisión investigadora. Pregunta 6, doctora. Para que nos diga, ¿es posible que el sujeto activo del delito de cohecho activo específico, aunque no cuente con capacidad económica, puede ser financiado por un tercero para cumplir con el cohecho o soborno? Me remito a la sentencia obrante en autos. La pregunta número 7. Si es materialmente posible. Además, doctor, hay que recordarle, estas preguntas que le estamos haciendo justamente es porque hemos leído la sentencia. O sea, usted cuando nos manda a revisar o lo que usted ha sentenciado, prácticamente no está colaborando con esta investigación, porque justamente queremos que nos explique las razones por qué se tomaron esas decisiones. Y usted, la verdad, que no quiere respondernos las preguntas. Pregunta 7. Si es materialmente posible que el sujeto activo del delito de cohecho activo específico, aun cuando no cuente con la capacidad material de cumplir con su ofrecimiento, puede ser financiado por un tercero, le preguntamos, ¿por qué en los fundamentos 46.3 y 46.4 de la sentencia absolutoria que usted suscribió se concluye que se requiere que el promitente haya tenido mínimamente la capacidad material de cumplir la promesa y que el mero anuncio de entregar una contraprestación para desviar el sentido de una declaración futura sin contar con la capacidad potencial de efectivizarla no es penalmente relevante? Que nos conteste, por favor. Me remito a la sentencia de fecha 15 de agosto del 2011. En alguna parte del Código Penal, del artículo 398 del Código Penal, se sustenta esta afirmación que usted hace en los fundamentos 46.3 y 46.4. Me remito a la sentencia emitida. Vamos a apuntarlo para tenerlo acá. Me remito a la sentencia emitida el 15 de agosto. Emitida. Con fecha. Esas son las respuestas que nos da la doctora a todas las preguntas. Y será bueno que se conozca. Pregunta 8. ¿Usted tenía conocimiento de la existencia del proceso judicial que se siguió contra Ollanta Moisés Humalatazo por las presuntas comisiones de los delitos de tortura, secuestro y desaparición forzada en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro y Jorge Ávila Rivera? Me remito a la sentencia de fecha 15 de agosto del 2011. No me puede remitir ahí, doctor, en este caso,
porque eso no está en su sentencia. Y yo le estoy preguntando si usted tenía conocimiento de la existencia del proceso judicial que se siguió contra Ollanta Moisés Humala-Tazo por las preguntas comisiones de los delitos de tortura, secuestro, desaparición forzada, en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro y Jorge Ávila Rivera. Tenía conocimiento del proceso que había terminado con sobreseimiento. O sea, sí tenía conocimiento. Del sobreseimiento. No. La pregunta es, ¿sí tenía conocimiento de este proceso judicial? Que existía un proceso, No. que existía un proceso y que había terminado con resolución de sobreseimiento, porque esa es mi respuesta, no, Okay. no conocía más, o sea, no he tenido el expediente a la mano. No tenía el expediente a la mano. El del sobreseimiento. Por eso la pregunta, yo no le estoy preguntando sobre el sobreseimiento. Le estoy preguntando si tenía conocimiento de ese proceso judicial. No, de ese proceso no del resultado. no, de la existencia de ese proceso, que existía un proceso y que había Ya. terminado con sobreseimiento. Ok. La pregunta es, tiene su correlato, porque en las primeras hojas del expediente del caso compra de testigos, en la cual usted ha tenido a la vista durante todo el tiempo, porque actuó como juez superior en el juicio oral, obra ahí la resolución del fiscal Óscar Ceballos, por la que dispone a aperturar investigación fiscal, y en ella se detallan los hechos que se atribuyen a Ollanta Humala sobre el caso Madre Mía. Es decir, doctora, usted ha tenido el expediente y por tanto, si lo ha revisado, como era su deber, usted sí tenía conocimiento del proceso judicial seguido contra Ollanta Humala-Tazo. Entonces la pregunta es nuevamente si usted conocía, no que había ese juicio, si conocía usted del contenido de ese juicio, donde se acusa a Ollanta Humala de haber secuestrado, torturado y asesinado. A ver si me aclara la pregunta, porque la pregunta anterior usted mencionó si yo tenía